Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Alejandro Calavarín Lima, pertenezco al Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el estado de Puebla, en el país de México. El motivo de este video es para conmemorar el 14 de abril, que es el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. En esta fecha hay una gran cantidad de eventos, los cuales están encaminados a difundir a esta enfermedad de manera importante. De tal manera, he tomado la decisión de generar este video con la finalidad de que llegue a las personas que podrían estar en riesgo de tener esta enfermedad o de adquirir esta enfermedad. Entonces, voy a hacer esta plática de manera muy general para que tengan conocimiento las personas de qué es la enfermedad de Chagas y cuáles son las repercusiones que tiene esta enfermedad en nuestro país, en México. Dice un dicho mexicano, no hay mal que dure 100 años ni enfermo que lo resista. La enfermedad de Chagas realmente ha estado durante mucho tiempo dentro de la humanidad. Hay reportes en los cuales se ha mencionado que en momias encontradas en Chile, en Perú, en Brasil, ya con una fecha datada de más de 2500 años de antigüedad, se ha demostrado que el parásito Trypanosoma cruzi ya había infectado a estas personas. Por eso les mencionaba yo que esta enfermedad ya es muy vieja. Sin embargo, tiene apenas más de 100 años que se descubrió. Precisamente en el año de 1909, el doctor Carlos Justiniano Rivera de Chagas es el que localiza o encuentra este parásito. Él fue mandado al estado de La Sanz, en Minas Gerais, Brasil, por el doctor Osvaldo Cruz a hacer una campaña antipalúdica. Entonces él fue a esta región y se encontró con pacientes los cuales le comentaban que existía una enfermedad la cual tenía características diferentes al paludismo y que era transmitido principalmente por una chinche a la que los nativos la llamaban barbeira porque se alojaba alrededor de la barba. Entonces, en nuestro país se conoce como chinche besucona o chinche barbera porque normalmente picaba en la región de la cara. En este año, en 1909, Carlos Chagas encuentra una niña, Berenice Suárez da Souza, de apenas 2 años de edad, la cual presentaba una sintomatología que era adinamia, es decir, tenía mucho cansancio, no tenía ganas de jugar, tenía el abdomen inflamado, tenía una hepatosplenomegalia y eran los únicos signos que presentaba. Además de que tenía un ojo inflamado y en ese momento, Carlos Chagas toma sangre de esta paciente, la manda al Instituto Osvaldo Cruz, ahí hacen observaciones y determinan que existe un parásito nunca antes visto en esa sangre. A este parásito, Carlos Chagas lo nombra Trypanosoma por la forma ondulante que presentaba y Cruzi en honor de su mentor, el doctor Osvaldo Cruz. Eh, Carlos Chagas no tuvo una aceptación en los años venideros debido a que muchos investigadores no lograron encontrar casos de Chagas allá en el Chaco argentino, por ejemplo, y por lo tanto no se tenía realmente cierta fe sobre los hallazgos de Carlos Chagas. Posteriormente, en 1926, los estudios del doctor Massa completan todos los estudios que había hecho Carlos Chagas sobre esta enfermedad, descubre el agente transmisor que es el agente transmisor que es la chinche besucona, es una chinche hematófaga, es decir, se alimenta de sangre, el agente etiológico que era el parásito Trypanosoma cruzi y comienza a ver de qué manera se cierra este ciclo biológico, además de indagar sobre el tratamiento. Posteriormente Hoffman, por ahí del año 1928, logra comprobar por primera vez al triatomino como el transmisor, ¿no? Se establece que la chinche es realmente la que está transmitiendo la enfermedad hacia las personas. Ya en México, en 1940, el doctor Luis Mazzotti reporta el aislamiento de 2 casos de Trypanosoma cruzi en la región de Tejomulco, Oaxaca. Y a partir de ahí se comienza a estudiar en nuestro país, en México, la presencia de este vector. Y es hasta hace algunos años, en el 2019, que la Asociación Fin de Chagas logró recabar el número suficiente de firmas para poder crear el 14 de abril como el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, en reconocimiento a todos los pacientes que han sufrido de esta enfermedad durante mucho tiempo.
Esta enfermedad tiene tres componentes principales. La enfermedad de Chagas está originada por la transmisión a través de estas chinches hematófagas que van a transmitir al parásito Trypanosoma cruzi, que es este parásito protozoario flagelado que se va a encontrar en las heces de esta chinche y que va a tener diferentes ciclos de vida dentro del hospedero y va a afectar principalmente a mamíferos de sangre caliente. Estamos los humanos dentro del menú de estas chinches, así como animales de granja, de compañía cercana a los humanos, así como también animales selváticos, todos de sangre caliente. Entonces hay reportes de Chagas en gatos, en perros, en gallinas, en una gran cantidad de animales. Entonces, todos estos se consideran reservorios de la enfermedad de Chagas. Brevemente les explico, este parásito tiene diferentes formas o estadios de replicación. Estos tres son los que más se han analizado y se establece que los amastigotes son las formas redondeadas, las cuales se replican de manera intracelular dentro de nosotros, dentro de los humanos, en nuestras células. Estas son las formas que se van a estar replicando. Los epimastigotes son estas formas alargadas y vemos que tiene un flagelo que permite la movilidad de este parásito. Esta forma va a estar presente dentro de la chinche. No va a ser infectiva para la chinche, va a pasar a través de todo su sistema gastrointestinal y va a llegar hasta la región perianal en las heces. Ahí es donde se va a depositar y se va a diferenciar hacia otra forma que es la que es infectiva, que son los tripomastigotes. Esta, si se dan cuenta, es una forma un poco más engrosada, presenta este flagelo y esta es la forma final que va a estar depositada en sus heces y es la que va a infectar al hospedero mamífero, al humano. Esta enfermedad se consideraba hace mucho tiempo como una enfermedad de la pobreza, ya que solamente en las regiones de alta pobreza es donde se observaba que estaba presente la enfermedad. Y esto tiene cierta dejo de verdad debido a que la chinche habita normalmente en estos agujeros o recovecos de las casas que están hechas de adobe con techos de palma y entonces estos son los hogares perfectos para que la chinche aquí esté. Entonces vean cómo estas casas tienen una gran cantidad de recovejos, techos de palma. Alrededor, si se dan cuenta, hay mucha naturaleza, árboles, en los cuales las chinches ahí pueden localizarse. Y en la noche es cuando estas chinches descienden hacia las habitaciones de los hospederos y succionan la sangre de estos pacientes. Todos estos pacientes están completamente dormidos, bajan las chinches, absorben la sangre y se regresan a sus hábitats. Entonces, por eso se consideraba durante mucho tiempo que esta enfermedad prácticamente solamente le daba a los pobres y por lo tanto no se hicieron investigaciones durante mucho tiempo sobre esta enfermedad. A partir del año 2010 empiezan a observarse casos de esta enfermedad en países de primer mundo, donde la pobreza no es la excepción, pero económicamente son mucho más estables estos países, incluso en países del continente europeo. También se empiezan a observar casos de la enfermedad de Chagas, por ejemplo, en Japón, en Australia. Y esto es explicado a través de la migración de personas de áreas endémicas infectados con Chagas que viajan a estos países y empiezan a diseminar la enfermedad. Cabe resaltar que esta enfermedad, la enfermedad de Chagas, se conoce como tripanosomiasis americana porque esta chinche que les he estado platicando solamente está presente en el continente americano. Entonces, este continente americano, la chinche es endémica de esta región, es decir, solamente está presente en el continente americano y no se ha observado la chinche en otras regiones. Por eso se considera tripanosomiasis americana y hay que hacer la diferencia con la tripanosomiasis africana, que es transmitida por una mosca. Entonces es totalmente diferente la tripanosomiasis africana, transmitida por una mosca, a la tripanosomiasis americana, transmitida por la chinche hematófaga. Y entonces, a partir del año 2010, la Organización Mundial de la Salud empieza a prender los focos rojos y empieza a ver por qué están sucediendo estos casos, cómo es que la enfermedad se está transmitiendo hacia diferentes regiones en el mundo. Como les he dicho, el transmisor principal en el continente americano es la chinche hematófaga. Tiene diferentes nombres a partir de las regiones donde se localiza. En México, Guatemala y Salvador la conocemos como chinche besucona, chinche barbera, chinche picuda. En Argentina y en Chile se le conoce como vinchuca.
en Paraguay como chicha, en Venezuela como chipo y en Brasil como barbeiro. Y si se dan cuenta, es una chinche que se puede observar sus características muy fácilmente y, muy importante, no tenemos que confundirla con la llamada chinche de cama. La chinche de cama es totalmente diferente. Estas chinches habitan en las habitaciones, como les mencioné, en los agujeros, en los recovecos, ahí están habitando y cuando llega la noche bajan hacia las camas a donde están los hospederos durmiendo para succionar la sangre. Esta sangre la succiona a través de una probóscide que la estamos viendo aquí. También quiero comentarles, ese es más o menos el tamaño real de las chinches. Aquí está un dedo donde podemos ver que aquí nace la uña y prácticamente tenemos esta longitud. Entonces son chinches que alcanzan hasta 1 pulgada de tamaño. Entonces son fácilmente visibles y además tienen estas características, ¿no? En su abdomen presentan estas manchas que son características de estas chinches. Cambian de color en algunos de los géneros diferentes, ¿no? Pero lo importante es que presentan esta probóscide o esta aguja con la cual ellos van a picar a los pacientes y a través de ella van a succionar la sangre. Entonces, esta chinche es la que representa cerca del 80% de la transmisión en estas regiones endémicas, ¿no? En todo el continente americano. Ya se han encontrado las chinches desde los estados del sur de Estados Unidos, Texas, por ejemplo, hacia la región central que comprende a México, Guatemala, Salvador y toda la región comprendida del Cono Sur, importantemente Venezuela, Brasil, Chile, Paraguay. Entonces, prácticamente esta chinche habita en todo el continente americano. Aquí hay algunos ejemplos de estas chinches: Triatoma dimidiata, Rhonis prolixus, Triatoma infestans, que son los nombres científicos de estas chinches. Y si se dan cuenta, bueno, se pueden observar fácilmente sus características. Como les comentaba, en países endémicos es una alta transmisión a través de estas chinches somatófagas. Se habla de que el 80% de la transmisión es debido a estas chinches. Pero ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en estos países no endémicos en los cuales no hay la chinche o hasta el momento no se ha demostrado que esté presente la chinche? ¿Cómo es que se disemina la enfermedad? Bueno, hay otras rutas de transmisión reemergentes que se están observando, como es el embarazo. Las personas embarazadas pueden transmitir el parásito Trypanosoma cruzi a sus productos y entonces estos productos van a tener el parásito Trypanosoma cruzi. También si estas personas donan sangre sin que se haga una prueba de tamizaje de Chagas, van a transmitir la enfermedad a través de la donación de sangre. En nuestro país, en México, hace varios años, la ley de manejo y uso de sangre para donación no precisaba que se hiciera un tamizaje hacia la enfermedad de Chagas, hacia Trypanosoma cruzi. Solamente estaba recomendado hacer este tamizaje en personas que provenían de zonas endémicas ya localizadas en México, que era la región de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Jalisco. Entonces, si las personas provenían de esas regiones endémicas, se les hacía el tamizaje, pero si provenían de regiones no endémicas, entonces no se hacía el tamizaje. Y esto trajo como consecuencia la diseminación de Trypanosoma cruzi a través de donación de sangre. Afortunadamente, gracias a diversos tratados en los cuales se ha eh, manifestado la gente de salud, esta ley se ha modificado y para el año 2013 en México ya es obligatorio el tamizaje en todos los donadores de sangre para la enfermedad de Chagas. Entonces, esto creemos que va a disminuir significativamente los casos de transmisión a partir de sangre. Otra forma de transmisión es la donación de órganos sin hacer el tamizaje. Entonces también en estos países europeos mucha gente de países endémicos infectados con Chagas viajaron a esos lugares, allá donaron sangre, donaron sus órganos y no se sabía que estaban infectados. Y por eso han comenzado a haber casos de diseminación de enfermedad de Chagas en estos países europeos o en países de primer mundo, gracias a estas formas. Hay otra forma de transmisión que ocupa menos porcentaje, como es la ingesta oral. Ya se han dado casos en los cuales las personas ingieren alimentos o bebidas las cuales han sido contaminadas con estas chinches o con las heces con el parásito, las ingieren por vía oral y se han infectado. Y también la picadura a través de jeringas en los laboratorios donde se trabaja con esta enfermedad. Por eso les menciono que son los casos menos.
Y lo importante es recalcar que el 80% de los casos de enfermedad de Chagas en países endémicos, como todo el continente americano, es debido a la presencia de esta chinche. Entonces hay que tener mucho cuidado al observar la presencia de estas chinches en alrededor de nuestras casas. El ciclo biológico de cómo se pasa Trypanosoma cruzi es muy sencillo. Este inicia cuando la chinche, la cual no estaba infectada, succiona la sangre de un paciente infectado. Entonces, a través de la sangre succionada van a pasar todos estos parásitos a través de la probóscide y van a viajar en todo el tracto gastrointestinal de la chinche, se van a estar multiplicando, van a estar diferenciándose hasta llegar a la región perianal. Aquí se van a establecer en la forma de tripomastigotes metacíclicos que son altamente infectivos. ¿Qué va a ocurrir posteriormente? Esta chinche va a viajar y va a succionar la sangre de otro paciente, el cual no está infectado, es un paciente sano, y entonces, gracias a la picadura de esta chinche, mientras está succionando la sangre, está evacuando sus heces, y en sus heces van contenido el parásito. Entonces, el parásito es depositado en las heces. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Gracias a la picadura de esta chinche, el paciente de manera no consciente se va a rascar exacerbadamente, creando microheridas por las cuales van a ingresar estos parásitos hasta alcanzar el torrente circulatorio. Una vez que alcanzan el torrente circulatorio, es decir, la sangre, estos parásitos van a invadir una gran cantidad de células, principalmente células nucleadas. Y ahí va a ocupar todos los mecanismos que tienen las células para poder diferenciarse, es decir, cambiar morfológicamente de ser tripomastigotes con un flagelo, cambian a esta forma que les mencionaba redondeada, que son los amastigotes, y se va a empezar a replicar. Esta replicación se conoce la metodología como por fisión binaria, en la cual se van a estar duplicando las células. De una célula vamos a tener dos, y luego vamos a tener cuatro, y luego seis, y así sucesivamente. Entonces, de esta manera se va a replicar el vector, el Trypanosoma cruzi se va a estar replicando dentro de la célula hasta que va a llegar a un punto en el cual la célula ya no lo puede contener, el mismo parásito rompe la célula y es liberado hacia el torrente circulatorio. Aquí en torrente circulatorio, este parásito puede estar viajando como tripomastigote sanguíneo con su flagelo, y es este momento donde una chinche que no está infectada nuevamente succiona la sangre y se puede llevar este parásito para infectar a otras personas. Eh, de los parásitos que están liberados, muchos de ellos tienen un nicho en el cual se van a alojar. En México, principalmente, la cepa de Trypanosoma cruzi que está presente en nuestro país tiene una preferencia por irse al músculo liso, que es el músculo cardíaco. Entonces, en México, una alta prevalencia, podríamos hablar de un 98-99%. Este parásito va hacia músculo cardíaco y ahí es donde se aloja. En un menor porcentaje, el 1 al 2%, se pueden ir a otros músculos, como es el músculo del esófago o del colon, del intestino, y ahí también puede generar algunas afectaciones. En lo que se refiere a la región del cono sur, ahí existen otras variaciones del parásito y ahí es donde se van a observar más casos de estas afectaciones en esófago y en intestino. Pero en nuestro país la afectación más grave es hacia músculo cardíaco. Y en esta figurita, bueno, está representada el humano y los animalitos de compañía, animales silvestres, que también pueden ser infectados por las chinches y entonces se convierten en un reservorio. Es decir, estos animalitos van a contener al parásito dentro de su sangre y van a permitir que éste sea diseminado hacia el humano por el contacto que tienen con este habitante humano. Es importante hablarles sobre la patología que genera esta enfermedad, ya que es muy difícil en la fase aguda poder identificar los casos de enfermedad de Chagas. Dentro de la fase aguda que ocurre en las primeras semanas después de haber sido picado por la chinche y transmitido este parásito, en la primera semana vamos a observar cómo circulan en sangre una gran cantidad de parásitos. Se pueden presentar fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, fatiga, pérdida de peso. Y si se dan cuenta, estas características clínicas pues pueden ser referidas como una gripe, una infección bacteriana, se puede confundir con muchas otras infecciones. En muchas ocasiones estos síntomas suelen
resolverse en la primera, segunda semana y pues desde leves a moderados, y entonces el paciente no recurre al servicio médico. Aparentemente él cree que ya se curó y puede ocurrir que no tenga otra sintomatología clínica dentro de esta fase aguda. Algunos casos que sí son propios indicativos de la enfermedad de Chagas es la generación de un chagoma de inoculación, es decir, se va a hacer una úlcera en el sitio en el cual se inyectó, bueno, o entraron estos parásitos. Y la otra es el signo de Romaña, que no es otra cosa más que un edema palpebral, una inflamación de los párpados debido a que la chinche depositó sus heces a nivel del tejido ocular. Y entonces se crea este proceso inflamatorio que es característico de la enfermedad de Chagas. Solamente ante este signo que es característico de la enfermedad de Chagas podemos diagnosticar a esta enfermedad como Chagas. Y aquí el ejemplo de la niña Berenice Suárez a los 2 años, cuando la encontró Carlos Chagas, vean cómo también presentaba el signo de Romaña. Aquí está presente esta inflamación que podemos ver en el ojo. De ahí en fuera no hay otras características clínicas, por eso es muy importante atender a los niños, más si sabemos que habitamos en una región donde hay chinches o hemos visto alguna vez alguna chinche. Actualmente no existe una vacuna para curar esta enfermedad. Hay muchos desarrollos en México y en todo el mundo. Hay grupos de investigación que están trabajando para encontrar una vacuna. Aquí en México hay un fuerte desarrollo por parte del Instituto Carso, el cual ha financiado adecuadamente y con la participación de diferentes grupos de investigación como la Universidad de Texas, como el Instituto Hidego Noguchi de Yucatán, el mismo Sinvestab en la Ciudad de México, han trabajado en conjunto para desarrollar una vacuna. Afortunadamente, me parece en estas alturas ya están entrando en la fase clínica 1 de su vacuna y esperemos obtener una vacuna próximamente. El tratamiento también se ha demostrado que es efectivo en esta fase aguda porque el tratamiento solamente existen 2 drogas, las cuales ya tienen muchos años que se establecieron y que se observó que eran eficientes para eliminar a Trypanosoma cruzi. La funcionalidad de estas 2 drogas es generar especies reactivas de oxígeno, es decir, un agente bastante tóxico para estos tripanosomas que los puede destruir. Y como solamente están en torrente circulatorio durante la fase aguda, es en esta fase donde se ha demostrado fuertemente su eficacia. Sin embargo, estas 2 drogas realmente causan efectos hepatóxicos muy fuertes, entonces tiene que ir muy de la mano la observación del médico y la utilización o la dosificación de estas 2 drogas. El besnidazol se ha observado que genera dermatitis alérgica, neuropatía periférica, es decir, daño a los nervios de tipo periférico, anorexia y pérdida de peso e insomnio. Y en el caso de Ninfortimox se ha observado anorexia y pérdida de peso, polineuropatía, daño a nivel de los nervios, náuseas, vómito, dolor de cabeza. Y como les menciono, ambas drogas son altamente hepatóxicas, entonces sí generan un daño significativo a los pacientes. Por eso tienen que estar tratados por el médico de manera adecuada. Estas 2 drogas desafortunadamente no se producen de manera rutinaria por los laboratorios. Estas drogas se sintetizan gracias a un pedido especial de la Organización Mundial de la Salud y son distribuidas a través de las organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud. Existen algunas fundaciones no gubernamentales las cuales se han encargado de tratar de que estos tratamientos lleguen a las personas que los requieren. En México tenemos la asociación AMEPACH, la cual hace trabajos importantes para divulgar la presencia de esta enfermedad y puede acercar o ver de qué manera se puede dar tratamiento a los pacientes. Y también está la Fundación Fin de Chagas, que también trata de acercar los tratamientos a sus pacientes. Entonces, bueno, ahí están los nombres de estas 2 asociaciones que también ofrecen mucha ayuda importante para los pacientes con la enfermedad de Chagas y para también acercar de alguna manera este tratamiento que les menciono. No lo pueden ir a pedir a cualquier farmacia que esté cercana a su casa. Tiene que ser bajo un pedido especial. Después tenemos la fase crónica. La fase aguda se resuelve en algunos casos en las primeras semanas y en casos fatales sí puede causar la muerte en la fase aguda. Se ha observado niños de 10, 11 años que mueren por una cardiopatía fulminante.
La fase crónica vamos a tener dos fases, la fase indeterminada asintomática, en la cual afortunadamente el 70% de los pacientes no va a desarrollar ninguna sintomatología clínica después de haber sido infectado durante su niñez y pueden morir por alguna otra causa, menos por la enfermedad de Chagas. Sin embargo, son portadores durante toda su vida de la enfermedad. Este es el caso de Berenice, que les presento nuevamente aquí en esta foto. Falleció en 1981 a la edad de 74 años y no tuvo ninguna sintomatología asociada a Chagas. Entonces, ella vivió con la enfermedad 72 años y no tuvo repercusiones. Sin embargo, existe otra fase que es la forma determinada sintomática que le ocurre al 30% de los pacientes infectados durante la fase aguda. Esta forma determinada la vamos a observar a los 10, 20, 30 años después de que se observó la infección inicial en los niños. Y entonces estamos hablando de que si los niños fueron infectados a la edad de 8, 10 años, cuando tengan 18, 28, 38 años, es cuando van a presentar esta fase crónica. Y esta fase crónica, como les platicaba, en nuestro país afecta principalmente al músculo cardíaco, al corazón. Y entonces vamos a encontrar parásitos en músculo cardíaco y en este caso los pacientes pueden causar la muerte, ¿no? Hablamos de que en esta forma pues realmente no van a poder ser activos laboralmente debido a la cardiopatía que se está generando. El corazón crece en un tamaño desmedido que les impide que puedan ejercer algún trabajo. El daño es tan fuerte que prácticamente ya no pueden hacer ningún trabajo, ningún esfuerzo. Y como les mencionaba, esto puede causar la muerte debido a la cardiopatía chagásica crónica, que no es otra cosa más que la destrucción del tejido del corazón y el crecimiento anómalo de este órgano. Aquí observamos una fotografía de cómo se observa un corazón normal. Vean, está partido a la mitad y vean el tamaño de este corazón, comparado con el corazón de un paciente que murió por cardiopatía chagásica crónica. Vean, el crecimiento prácticamente es el doble el tamaño y vean cómo está destruido hacia el interior, ¿no? Nosotros reproducimos estos efectos en el modelo de ratón que nos sirve para poder investigar posibles curas o tratamientos o el desarrollo de una vacuna. Y vean lo que observamos en el corazón de los ratoncitos infectados. Observamos cómo hay una destrucción completamente de las fibras de colágeno, que son las fibras que conforman al corazón. Entonces, vean, prácticamente está totalmente destruidas. Vemos procesos inflamatorios muy severos y la presencia de nidos de amastigotes. Es decir, aquí está alojado el parásito que ha migrado desde el torrente circulatorio hasta el músculo cardíaco y aquí es donde se ha depositado. Y entonces, en humano, durante estos 10, 20, 30 años que ha durado la enfermedad, este parásito ha estado aquí presente y ha estado generando daño de manera crónica, ¿no? Entonces, estos pacientes después de mucho tiempo van a generar estas cardiopatías con el daño asociado que puede ser la muerte. El tratamiento, desafortunadamente, es el trasplante de músculo cardíaco con todo lo que conlleva encontrar un órgano para trasplante, las instalaciones médicas. Entonces, es muy difícil el trasplante de músculo cardíaco. Y también la otra forma es la instalación de un marcapasos que también es bastante caro y que no le ofrece al paciente que tenga una vida saludable completamente, ¿no? Entonces, es muy importante conocer a esta enfermedad para evitar que se generen estos casos de cardiopatía chagásica crónica, que desafortunadamente son los casos que ya llegan a las instancias gubernamentales, ¿no? Cuando llegan a los institutos de salud referidos a cardiopatías, se observa que el paciente fue infectado y realmente la cardiopatía es provocada por Trypanosoma cruzi cuando lo infectó en su edad juvenil. Entonces, ya para finalizar brevemente las recomendaciones que nosotros hemos indicado que son benéficas en cuanto existe una vacuna, un tratamiento adecuado, no tan severo. Todas las recomendaciones es conocer a la chinche. Entonces, podemos ver en nuestra comunidad, en nuestros alrededores, si existe la presencia de estas chinchas. Entonces yo los invito a que con cuidado levanten las piedras, las ramas de los árboles, la hojarasca y vean si existe esta chinche en nuestra comunidad. Y entonces, si llegan a detectarla en sus casas o en sus alrededores, pues atrapar a la chinche y llevarla al centro de salud más cercano
para que se identifique. Recuerden que estas chinches, algunas están infectadas y algunas no. Entonces es importante que las atrapen, las conserven y las lleven al centro de salud para que ahí determinen si estas chinches están infectadas o no están infectadas. Y eso les va a indicar el riesgo que han estado al estar en contacto con estas chinches. Otra recomendación importante es resanar los huecos que existan en las paredes. Si nosotros tenemos estas estructuras de adobe, de ladrillo, las cuales tengan recovecos, hoyos, agujeros en los cuales puedan estar las chinches, bueno, lo más indicado es resanarlo para que no existan esos huecos y no se almacenen ahí las chinches. Y también derramar los árboles y tener un cuidado de que no se establezca esta hojarasca o no se formen huecos en los árboles porque también son utilizados por las chinches como refugio. Otra forma de medida importante es la instalación de mosquiteros, tanto en ventanas, en puertas, para evitar que estos insectos puedan llegar hacia nosotros. Principalmente en Puebla, en las regiones donde hay mucho calor, Tehuacán, Aclisco y Zúcar de Matamoros son regiones donde existe mucho esta chinche y como les mencionaba yo, en las noches viajan hacia las viviendas para poder succionar sangre. En estas regiones donde hay mucho calor, muchas personas duermen con las ventanas abiertas, con la puerta abierta. Entonces, lo más recomendable es que instalen mosquiteros para evitar que entren estas chinches hacia el interior de sus domicilios. Hace algunos años se recomendaba la fumigación con insecticidas, sin embargo se ha observado que esto no controla la población de chinches, ¿no? Hay chinches que son resistentes a los insecticidas de última generación y aparte en varios estudios se ha observado que cuando eliminamos ciertas chinches que están cerca de nuestras casas, hay chinches más alejadas que viajan hacia el interior, ¿no? Tenemos chinches domiciliadas, que son las que viven ahí con nosotros. Tenemos chinches peridomiciliadas, que son las que viven alrededor. Entonces, si eliminamos a las domiciliadas, las peridomiciliares son las que viajan hacia el interior de las viviendas. Entonces, es una batalla en contra de estas chinches. Entonces, lo mejor es tener estas medidas que eviten que las chinches puedan llegar hacia nosotros. Y otra recomendación muy importante, consultar al médico. Aunque nosotros creamos que la afección que presentamos es una gripe, es una infección provocada por alguna bacteria, si tenemos conocimiento de que en nuestra comunidad existen estas chinches, vivimos con estas chinches, lo importante es consultar al médico. Entonces, esa también es una parte muy importante y es una recomendación que yo les hago, ¿no? Entonces, conocer nuestra comunidad, saber si tenemos chinches a nuestro alrededor. Ya vieron algunas fotos de estas ejemplares. No los confundamos con las chinches de cama, que son más chiquitas y que se ocultan y que nosotros podemos denotar que están ahí presentes, ¿no? Porque cuando nos levantamos, la almohada, las sábanas, el colchón, ahí se ven las gotitas de sangre. Entonces, esas son chinches de cama. Y estas chinches normalmente no van a estar presentes ahí en nuestra cama. Ellas van a ir a sus agujeros, donde están viviendo, en el techo, en las paredes, o van a salir de nuestras casas y se van hacia los árboles más próximos o hacia las piedras más próximas. Entonces, bueno, tratar de conocer si vivimos con estas chinches y tener las medidas precautorias para evitar el contacto con estas chinches, ¿no? Y recordar que también nuestros animalitos pueden estar infectados por este Trypanosoma cruzi, ¿no? Si los animalitos viven fuera de nuestras casas, si las chinches tienen acceso a estos animalitos, también pueden estar contagiados. Entonces hay que tener también cuidado con nuestras mascotas o con el ganado que tenemos viviendo cercano a nosotros. Y como les digo, consultar al médico. Entonces los médicos también hacerles la indicación de que a lo mejor el niño tiene fatiga, tiene dolor muscular, vivimos cerca de una región donde están estas chinches y entonces tratar de ver si tenemos la enfermedad de Chagas. Recuerden que la enfermedad de Chagas, si es diagnosticada en la fase aguda, el tratamiento es altamente efectivo. Ya si es diagnosticado en la fase crónica, hasta la fecha todavía está en tela de juicio si el tratamiento con estas drogas que les mencioné pudiera ser efectivo. Y es importante, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, hablar con su médico para ver si pueden ser tratadas y evitar que el Trypanosoma cruzi pase a sus productos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la enfermedad de Chagas durante la fase aguda. Es altamente recomendable que la podamos determinar y que se acerquen al médico al menor sospecha de que pudieran haber sido infectados por Trypanosoma cruzi.
Espero que esta breve charla les sirva de información y que llegue a las personas que viven en estas poblaciones y que son las que realmente tienen que tener el conocimiento de la existencia de esta enfermedad. Muchas gracias por su atención y cualquier duda que tengan, al inicio estaba mi correo electrónico. Soy un profesor de la Universidad Autónoma de Puebla y estamos a su servicio. Cualquier cosa que necesiten, podemos atenderlos a través de correo electrónico. Muchas gracias.